parroquias es hablar de diferentes problemas, de muchos desafíos que se tiene y sin duda alguna el tema productivo, el tema de buscar cómo atacar algunos problemas con respecto a veces a todo esta cadena sacrificada que le toca sufrir al productor para poder primero producir, pero luego también poder sacar su producción a la ciudad. El tema de la comercialización son temas que están pendientes, que a veces, como usted lo mencionaba, quizás en estos instrumentos de planificación, tanto en el PDOT, quizás no se los topa con seriedad, ¿sí? Para poder ir resolviendo problemas estructurales. Solo se hace una especie de encuesta, pero queda allí, sin una regulación. Mira, siempre se hace, quizás llegamos solo hasta el diagnóstico, ¿sí? Se levanta la problemática de las parroquias, del sector rural, de la ciudad, pero creo que el diagnóstico, no sé cómo es la fase inicial de un PDOT, quizás es la fase en la que se le dedica mucho tiempo, la fase inicial, pero ya luego se cortan los tiempos que se tiene que aprobar, viene la propuesta y el modelo de gestión y al final al apuro se quiere aprobar. Y dicho sea de paso, esa fue una de mis razones para que yo no haya aprobado el PDOT. Creo que fui el único, no sé si otro compañero concejal votó en contra, pero yo discrepaba porque en la actualización del PDOT se debe de aprovechar para poder ir resolviendo algunos problemas. Por ejemplo, ¿sí? En las parroquias rurales el problema que tú has mencionado, el problema de legalización de tierras, de esta situación que a veces quizás como municipio no tenemos un catastro actualizado de cómo está creciendo los territorios en el área urbana y en el área rural, y a veces son suelos urbanos que ya están consolidados, pero siguen teniendo restricciones de condición rural y la gente no puede fraccionar, no puede dividir. Y algunos temas adicionales. Nosotros hicimos una propuesta cuando se había realizado la actualización, la pasamos incluso por escrito. Conversé en su momento con el señor alcalde y yo le decía, vea, no es un tema de hacerlo al apuro, es la oportunidad para ir resolviendo problemas que incluso en un proceso electoral tú los vienes conversando con la ciudadanía. Pero a veces vemos que no hay el interés, quizás en su momento, hasta cierto punto, lo que se buscaba por parte de la administración era cumplir por cumplir con las formalidades de este documento, porque si no, la SOT también te sanciona, y en ese sentido se quedaron aislados muchos temas, pero también, quizás por caminar lo más pronto posible en esa actualización, también quedaron muchos vacíos. Actualmente hay muchos problemas en el cantón, en las parroquias, y bueno, ahí estamos trabajando en algunas propuestas que puedan ir llenando esos vacíos. Yo le preguntaba una vez a una productora de cuyes, ¿no? Ella sacaba cuyes así, baratitos, ¿para qué? Y me decía, Carlitos, aunque no lo crea, yo esto lo hago como un servicio social ya porque tengo tanto cuyes y no saco hierba. Le digo, ¿pero cómo así? Dices que solo la carrera de mi barrio hasta el centro de Chuquiribamba me cuesta $10. Digo, pero entonces, ¿cuál es su ganancia? Casi ninguna, dice. Viera que ya lo hago así por costumbre, porque prácticamente solo la carrera en horas de la madrugada le cobraban $10, ¿no? Mire, y si son los fines de semana les cobran hasta más. Mira, y hay un tema que hay que analizar y es importante. Por ejemplo, en la mayoría de las parroquias este tipo de servicio te lo brindan estas compañías de transporte mixto. La ley orgánica de servicio público, de transporte público, te cataloga que ese servicio se lo realiza de forma intraprovincial, y es por eso que en su momento incluso le quitaron la competencia al municipio, porque era el municipio hasta el 2017 me parece que era quien incluso establecía la creación de cupos, de aumento y todo ese tema. Luego esto lo absorbió la Agencia Nacional de Tránsito. Y a la final, mira, a veces creo que los municipios también hemos perdido esa autonomía y realmente desde Quito se quiere manejar todos estos temas, cuando en realidad somos los municipios quienes conocemos de cerca las problemáticas y las realidades. Pero lamentablemente eso no sucede, y a veces te quitan estas competencias, quizás te quitan también la injerencia de que como municipio pueda regular, porque dicen, como le corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito, el municipio ya no puede empezar a regular. Pero sí, hay muchos desafíos. Por ejemplo, vamos a San Lucas. Tienen ellos el transporte público masivo, pero desde la avenida principal. Ellos para poder movilizar de Capuro, de todos estos sectores que quedan, San José, Pichi, por ejemplo. Bueno, Pichi está un poco cerca a la vía, pero si te vas a San José, a Capuro, tienes que rodar unos 30, 40 minutos para luego bajar a la vía principal. Toda la parte sur, digamos, de San Lucas. Toda la parte sur, que es una parte muy productiva. Entonces, mira, todos esos temas quizás no se ha podido regular, pero vamos a otro tema, claro. Los que tienen las camionetas o los que te brindan el transporte del servicio dicen, mira, si las vías estuvieran en buenas condiciones, quizás el costo fuera diferente. También es cierto, ¿sí? Y San Lucas, solo San Lucas me parece que tenía 180 kilómetros, debe tener ya más porque se han construido algunas vías más,
yo le pongo que tiene más de 200 kilómetros de vialidad rural. Entonces ahí también es el desafío del gobierno parroquial, del gobierno provincial, porque ahí casi el municipio no interviene en la vialidad rural, de poder intervenir de mejor manera, de poder acondicionar las vías, porque los que te brindan el transporte, el servicio, dicen, bueno, la vía está en mal estado, si me demoro 40 minutos, ahora con esta vía me voy a demorar 1 hora, y también le suben el precio lamentablemente a los productores. ¿Y quién termina pagando? El usuario final. A la final es el usuario y el productor, porque hay un tema en las parroquias que históricamente los productores vienen subsidiando a la agricultura. Sí. El productor no trabaja y no tiene un margen de ganancia. Simplemente trabaja para sacar lo que invierte en los insumos, en el mejor de los casos para sacar su día de trabajo que implica realizar esas actividades, pero no hay ganancia. Si no hay ganancia. Entonces, son desafíos que se tienen que abordar, no solo desde a nivel municipal, sino también a nivel nacional, porque actualmente tú tienes una política y que con la misma política tú quieres aplicar al grande productor, al pequeño productor y al mediano productor, cuando las condiciones son totalmente diferentes. Permítame, por favor, ingeniero, una comunicación. 725-400, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Karina. Acabo de engancharme al noticiero y tengo una inquietud. Quisiera saber si ustedes, su invitado y ustedes conocen si la vía y ya si está pasando los vehículos a Cuenca, el transporte público, el transporte interprovincial. Sí, está pasando con total normalidad. Lo que sí, obviamente, ahí la semana pasada lo dábamos a conocer, hay un tramo que está un poco complicado, hay circulación por un solo carril, pero la vía hacia Cuenca está totalmente expedita, ¿no? Entonces pueden nomás viajar, obviamente tomando sus precauciones. Y entendemos que no hay... Sí, siga. Colócase nomás los audífonos. Creo que usted tenía otra pregunta. No, sí, siga nomás. Yo le iba a preguntar justamente este tema de la parte rural, ¿no? Porque sí es importantísimo también empezar a ver, hasta dónde pueden el municipio también cobrar predios, porque ¿qué es lo que había también ahí con el tema de predios? Decían, bueno, es que nosotros estamos en el sector urbano, rural, y nos cobran como urbano. No sé si eso también ya se logró identificar, porque ese problema también había con respecto al tema rural, ¿no? Bueno, hay algunos problemas. Mira, actualmente entiendo que desde hace algunos meses atrás la administración anterior inició con un proceso de actualización del catastro. Porque en realidad también no tienes un catastro actualizado, y con esa actualización quizás tú ya vas determinando, a ver, en las parroquias rurales evidentemente tú tienes una zona urbana, pero también tienes zonas rurales. Por lo general las zonas urbanas son las que están ya consolidadas y las que tienen en su mayoría quizás la mayoría de los servicios básicos, el tema de agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de basura. Pero hay muchos temas que no funcionan bien. Mira que en muchos sectores, en muchas parroquias, son zonas consolidadas que quizás tienen los servicios, pero revisa la información acá en el municipio y los catalogan como sectores rurales, o viceversa. Hay sectores que ya están consolidados, que tienen todo y los ponen como rurales. Esa información lamentablemente a veces no se actualiza, no se la maneja, y entiendo que no es difícil porque hay ya sistemas, hay estas plataformas, hay información que maneja incluso el MAGAP, el MAJ ahora, pero lamentablemente ha costado mucho que se pueda unificar los criterios, y a veces en el mismo municipio, en los diferentes departamentos hay criterios distintos. Sí, en un lado te dicen una cosa que es terreno rural y en el otro departamento te dicen que es urbano. Entonces a veces incluso la propia información nuestra, nosotros como institución no la estamos procesando bien. Permítame por favor otra comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una preguntita concreta para el señor concejal. En los sectores rurales que no hay cómo sacar escrituras cuando hay escritura madre, digamos, un terreno de 230 metros, digamos, que sea dado por herencia, y no hay cómo subdividir, o ya hay cómo en el municipio, por favor, que me ayude con eso, teniendo ya todos los servicios básicos. A ver, los terrenos siempre se los puede fraccionar, pero de acuerdo a los polígonos y estas mediciones que tiene el mismo municipio, establece condiciones. Por ejemplo, si son en las áreas rurales, dependiendo del sector y de las condiciones, por ejemplo, el lote mínimo en el área rural es de 1.500 metros cuadrados. Sin embargo, mira, nosotros planteamos en el PDOT, de lo poco que nosotros habíamos planteado, algo se incorporó. Mucha gente en el área rural
tiene sus propiedades, son herederos, quieren dividirse ya los terrenos para que cada hijo pueda tener una escritura por separado, pero si no tenías la medida, el lote mínimo que era 1.500, no le daban paso. Entonces, por ejemplo, nosotros sí pusimos en una disposición en el POT de que sí se pueda reducir al menos en un porcentaje, en un 30 o un 40%, con la finalidad de que le des paso sobre todo a la gente que quiere fraccionar, porque a la final es una herencia, quiere sacar su escritura por separado. En las zonas urbanas igual, dependiendo de la realidad de cada sector, hay zonas en las que se les cataloga donde el lote mínimo es 200, te va subiendo 300, 500, dependiendo de cómo está consolidado el sector. Ahí más bien con el ciudadano que llamó algún rato podríamos revisar específicamente de qué sector me habla y podríamos chequear ese tema, pero son diferentes medidas, diferentes las zonas en las que están ubicadas. Ingeniero, y quizás habría que ver con lupa, porque mire, hay un gran proceso de gentrificación, sobre todo en la zona suroriental. Entonces tú no puedes comparar, por ejemplo, hay muchos barrios donde hay verdaderas mansiones, ¿no? Y al lado tienes una finca de un campesino productor que solo produce limones o naranja. Entonces el tema de equidad tributaria no se está cumpliendo. Indudablemente. Porque hay verdaderas mansiones que tienen todos los servicios, a lo que se le está cobrando igual que a una persona que tiene unas plantitas de café y unas naranjas. No, indudablemente. Mira, y ese es un tema interesante de analizarlo. Yo la semana pasada mantuve una reunión con Regulación y Avalúos, porque ahora se está actualizando el catastro, se está actualizando aquí en Loja, pero yo estoy pidiendo que también se pueda actualizar, sobre todo en Vilcabamba y Malacatos. ¿Sí? Porque hay quintas vacacionales que los dueños tienen todo el derecho de tener su vivienda, su piscina. Está bien. Ese es producto de su trabajo, pero en su gran mayoría te pagan al municipio 30 a 40 dólares de este tipo de construcciones, que si haces un avalúo real, realmente puedes triplicar el ingreso y eso es fundamental, pero también por un problema originado en los mismos POTs. Mira que en el POT del 2019, parece que fue, no recuerdo, establecieron de que en las áreas rurales no se podía hacer una construcción que supere los 250 metros cuadrados. Pero las hacen. Entonces ellos sacaban el permiso de construcción por los 250 metros cuadrados y cuando iban a construir, construían 500, pero resulta que esos 250 de diferencia ya nadie los registraba en el municipio, porque a la final el avalúo catastral también te incide en el área construida y algunos elementos adicionales. Entonces esos temas también quedaron sueltos por propia, a veces errores que tenemos en la regulación propia, pero esperemos que se pueda avanzar en, por ejemplo, sincerar estos avalúos, sobre todo en Vilcabamba y Malacatos, y en lo personal, yo siempre soy muy sincero en este tema, mira que beneficia mucho la ordenanza que nosotros propusimos y que se aprobó con el tema de el modelo de asignación de presupuesto a las parroquias, porque mira que mientras más sinceramos estos cobros en estas quintas, en estas construcciones, vamos a tener más ingresos y para la misma parroquia. Dicho sea de paso, mira, Carlos y Karina, les comento que en esta ordenanza que se aprobó en su momento, creaba una cuenta especial para que en esta cuenta especial se recaude todo lo que viene de las 13 parroquias, de acuerdo a lo que dice el COTAD, de los tributos, predios urbanos, rurales, patentes, alcabalas y todo ese tema. Y mira que de enero a julio del 2025, ya en esta cuenta habían $700,000, ¿sí? Que están ahí, en este caso, ahorrados, almacenados para empezar a hacer obra en las parroquias. Si no hubiese habido esta cuenta especial, quizás esos $700,000 hace rato la administración los hubiese tomado para otros temas, que también es importante, necesario. Pero el problema en las parroquias siempre ha sido que quitábamos, se descuidaba los recursos y a la final no había ni los dineros ni las obras para empezar a hacer. Hoy con esta ordenanza sí tenemos esos dineros ahí en esta cuenta especial y eso tiene que movilizarse específicamente para hacer obras en las parroquias. Permítame, por favor, una comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, Karinita. Buenas tardes, Carlitos, y para nuestro buen concejal rural. Le habla la señora doctora Rocío de Jesús Armijos desde la Granda, desde la parroquia de Vilcabamba. Yo soy citadina. Querido concejal, y sí le digo querido porque ni lo conozco, pero el simple hecho de que haya trabajado por nosotros, por querernos dar un mejor estilo de vida, ya pues es una persona querida y amada. Aquí en Yamburá Abajo, nosotros desde hace muchísimos años pagamos como predio urbano y no tenemos ni agua potable ni alcantarillado. Y fíjese usted cuántas hospederías de primera hay en este sector. Y entonces, usted dijo que teníamos $180,000 para el alcantarillado y el agua potable de Yamburá Abajo. Y yo no sé si se irá a hacer realidad o no, porque ya se escuchó decir al mismo
señor presidente del barrio, de que solo va a venir el alcantarillado hasta el colegio. Entonces, ¿qué le puedo decir? Seguimos nosotros pagando como un predio urbano, y por otro lado, que sea usted el que lleve el recado a la señora alcaldesa y a los administrativos, porque nosotros también tenemos la necesidad de policías municipales aquí, no para que estén sentados en el municipio, sino para que ellos cumplan la obligación. Motocicletas que están matriculadas pero que le sacan el silenciador. Y mire, hay sicariato en este pueblo. Aquí una extranjera había contratado a un conocido que creo que le sustentaba de sus vicios, y en la sillita donde antes había el sendero del puente, acasito hay una sillita. Ahí han estado, y luego más arribita, y que sí que no, las llamadas telefónicas que recibía la gringa. Mire, 7 balazos a un hombre. Bueno, proveedor ha sido de ella. Pero mire, nosotros el riesgo que corremos, porque a veces el hospital, de una manera malintencionada, nos mandan regresando a las 10:30, 11 de la noche. ¿Qué le parece a usted? Eso es mi preocupación y mi denuncia. Y Dios les pague, porque siempre la bacana en verdad se convierten en las personas que nos ayudan a reclamar nuestros derechos. Una buena tarde y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Concejal. Sí, bueno, más bien gracias a nuestra amiga de Vilcabamba que llamó. Sí, en efecto, en muchos sectores, lamentablemente el municipio todavía no ha avanzado a atender con respecto a ampliar la cobertura de servicios básicos. Actualmente en Vilcabamba se está ejecutando un alcantarillado, que es un proyecto pequeño, pero para el 2025 está incluido un proyecto mucho más grande. Justo quería revisar el monto, pero sí es un monto considerado, cerca de $84,000, que se va a extender en redes de alcantarillado en Yamburar abajo. Actualmente se está ejecutando un proyecto de 26,000. Esto obviamente estaba en la planificación 2025. El problema es que lamentablemente de enero a julio de este año 2025, cuando había una planificación presupuestaria en cuanto a las 13 parroquias rurales, se debió haber aprovechado este primer semestre en avanzar en la elaboración de estudios, de proyectos para tener listos y empezar a contratar quizás en el segundo semestre, a sabiendas de que hay estos recursos, por ejemplo, incluso para dar anticipos de las obras. Pero lamentablemente muy poco se hizo, casi no hay nada. Nosotros nos hemos reunido con los presidentes de los gobiernos parroquiales, ha convocado a la alcaldesa, ha ayudado seguimiento a estas reuniones, y en su gran mayoría quizás lamentablemente en estos 6 meses no se avanzó con los estudios, con los proyectos. Esperemos que se avance ahora con la alcaldesa. Sí, mira, ahí la idea es eso. Nosotros hemos recomendado algunos temas, le hemos pedido a la alcaldesa de que se tomen algunas decisiones con la finalidad de que en estos pocos meses se puedan avanzar con los estudios y empezar a ejecutar las Permítanos obras. una última comunicación, le pedimos ser breve al amigo 2725-400, adelante. Sí, muy buenas tardes, felicitaciones por el programa. Una consulta. Si bien es cierto, estoy escuchando que quieren de nuevo hacer un reavalúo de los predios, tanto en la ciudad como en las parroquias específicamente de la Vilcabamba. Estaríamos en lo correcto, pero siempre y cuando los impuestos que nosotros pagamos sean revertidos en obra. Las personas que tenemos un modesto predio por Malacatos, las vías de acceso son un verdadero tormento en invierno. Agua pertenecemos a la Junta de Agua, que no tiene nada que ver con el municipio. Las viviendas corren peligro cada invierno por los pozos sépticos. Entonces, me parece que eso más bien, ustedes están viendo los réditos para el municipio, pero no para el sector de las personas que tenemos nuestros pequeños predios por allá. No nos importaría pagar nuestros impuestos, siempre y cuando se vean revertidos en obras. Uno tiene un problema para las vías de acceso a nuestros modestísimos viviendas. Tenemos que pedir ayuda a la Junta Parroquial, que nos han apoyado, o sea con la volqueta, o sea con el material, a veces, pero todo sale del bolsillo de los moradores. Entonces, yo sí creo que para ir de la mano deberían ya empezar si bien es cierto, cobrar un impuesto justo, que sea correcto, pero por favor que al menos nos den vías de acceso. Muchísimas gracias por su inquietud. Una última consulta también dice, pregúntele, es un obrero, dice, pregúntele al concejal para cuándo hay accesorios para arreglar los daños de agua. Muchas veces la ciudadanía critica que no se trabaja, pero el problema es que no hay material, entonces toca esperar hasta que se consiga el material. ¿Algunas inquietudes, ingeniero, en la parte final? Sí, mire, primero la llamada de la señora de Malacatos, que es muy importante. Mire,
Mire que anteriormente Malacato siempre ha aportado al municipio con cerca de $500,000 en impuestos, pero el municipio le asignaba $100,000 para ejecutar obra en un año. Nosotros con esta ordenanza que propusimos y que crea esta cuenta especial, ya Malacato recibe cerca de $400,000 por año. 4 veces más. Entonces hay una garantía de lo que la señora dice, lo que yo pago en impuestos, el recurso se regresa en obra pública. Y esa es la idea. Quizás los resultados de esta ordenanza, Carlos, se van a quizás a ver reflejados un poco Luego. más adelante. Quizás yo quisiera que se vean reflejados en estos 2 años que faltan. Estamos luchando para eso, pero esperemos que poco a poco vaya avanzando este tema. Y lo otro, mira, sí, en Humapal y en todas las dependencias siempre se han elaborado los POAs, pero no a una realidad, y es por eso que en muchos departamentos no hay la herramienta. Última consulta, ¿regresó al ARE en el tema político? Me hace acuerdo por acá un amigo periodista. ¿Regresó o no regresó al ARE? No, en absoluto. Solo era una foto que el Troll Center de la catedral por ahí le... No, más bien, mira, yo tengo amigos, yo me llevo con todos, entiendo que es por una foto que estuve en Malacatos, yo estaba en una carrera atlética, el doctor Castillo me invitó a hacer un recorrido del puente por un tema del sendero, sí, yo le manifesté obviamente que este tema le corresponde al EMETOP, no tanto al municipio, fuimos a hacer el recorrido por ser muy caballeroso, acepté, y bueno, ahí vi que algunos quieren obviamente aprovechar la foto para pero otras cosas. No estoy pensando en el tema político todavía, más bien estamos concentrados en lo que se tiene que hacer. Perfecto. Vamos a ir a la pausa. Porque ya estábamos preocupados.